Bien, iniciaremos con la introducción del libro Historia de la Corrupción de Alfonso Quirós, que inicia con una frase de Juan Luis Guerra, donde dice: la democracia no puede crecer si la corrupción juega ajedrez. Innumerables voces se han levantado en el pasado contra la corrupta rapiña y el abuso de poder que beneficia a pocos a expensa de amplios intereses públicos. Y con gran dificultad los historiadores han tratado de interpretar estos ajenos clamores y espinosos temas. En la historia de las zonas menos desarrolladas del mundo, la ubicua corrupción de la administración pública ha sido soslayada, tildándosela de constante cultural o legado institucional inevitable. Los esfuerzos de quienes se opusieron a sucesivas olas de corrupción ilimitada y sistemática brindan los hilos conductores para detectar ciclos y desilvanar causas y consecuencias de una gobernación corrupta que puede rastrearse desde la época colonial. Los costos económicos e institucionales que acarrea la corrupción son evaluados a lo largo del tiempo con el telón del fondo de una población empobrecida. La corrupción constituye en realidad un fenómeno amplio y variado que comprende actividades públicas y privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos, como usualmente se asume. La corruptela comprende el ofrecimiento y recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y las otras transgresiones administrativas. El fenómeno de la corrupción ha mostrado tanto continuidad como variabilidad desde la aparición de los estados y las civilizaciones más tempranas. Algunas sociedades han tenido más éxito que otras en ponerle freno a las corruptelas, pero ninguna ha logrado eliminar por completo este arraigado aspecto de las relaciones humanas. Aquí Alfonso Quirós nos dice que las perspectivas anteriores sobre los efectos supuestamente positivos de la corrupción, a modo de aceite, que lubrica obstáculos burocráticos en sociedades en vías de desarrollo, han quedado ya bastante superadas. Sin embargo, los pocos historiadores que se han aventurado a estudiar la corrupción detenidamente continúan discrepando en torno a cómo documentarla o cuán importante ha sido en el pasado. Uno de los argumentos a priori sostiene que, como la corrupción es, por definición, una actividad clandestina, las fuentes que la documentan o bien son muy difíciles de encontrar o bien son poco confiables porque pueden provenir de denunciantes políticamente motivados. Seguidamente, Alfonso Quirós recoge un argumento que enfatiza que la corrupción solamente puede estudiarse a través de la detección de percepciones que el público tiene sobre ella, en lugar de hacerlo en base a evidencias directas. Esto lo recoge de varios autores, pero él piensa que el estudio de las percepciones de la corrupción es una herramienta útil, aunque indirecta. Los relativistas históricos y antropológicos a menudo asumen que ciertas constantes culturales hacen que la corrupción sea un hecho común y aceptado en las sociedades en desarrollo. Según esta postura, los sistemas premodernos realmente necesitan de la corrupción como un lubricante para funcionar y brindar un grado de estabilidad y posicionamiento a grupos emergentes. Lo anterior, según Quirós, deriva de el patronazgo y clientelismo. Según esta misma línea de pensamiento, definirían mejor los intercambios de favores y malversación de recursos públicos que mantienen a caudillos y otros dirigentes políticos en el poder latinoamericano. Seguidamente, Quirós realiza una definición muy interesante de la corrupción.
puesto que analiza incluso el pensamiento marxista en el que dice que para estos historiadores, la élite o las oligarquías que ocupan el poder fundaron su supremacía en prácticas corruptas o criminales y en venderse al imperialismo. Esta perspectiva nos ofrece una generalización y supuestos no probados. El presente estudio, nos dice Quirós, adopta un marco analítico e institucional, alternativo para evaluar y explicar las causas y las consecuencias de la corrupción histórica. La corrupción a gran escala o sistemática se da cuando las normas favorables al desarrollo, tanto formales como informales, las reglas que protegen los derechos de propiedad, reducen los costos de transacción, desalientan la manipulación rentista extraeconómica y garantizan los pesos y contrapesos políticos. Estos son inexistentes o están distorsionadas o se muestran inestables. En consecuencia, la falta de disuasivos adecuados impide contener comportamientos oportunistas y despóticos. Las costumbres rentistas o las ventajas monopólicas de aquellos que tienen acceso al poder político, la administración pública y los privilegios económicos, esto tiene como resultado mayores costos de transacción y la obstaculización del crecimiento. Así, según Quirós, hay dos tipos. La corrupción puede considerarse tanto como variable independiente, es decir, la causa del deterioro de las instituciones, como también puede considerársele como variable dependiente, es decir, un subproducto de las instituciones ya debilitadas. Su continuidad histórica está fundada sobre defectos institucionales y reformas fracasadas que facilitan un legado de corrupción sistemática. Los cambios técnicos judiciales e instituciones generan periódicos vacíos legales que pueden brindar nuevas oportunidades para la corrupción irrestricta o revivirla. Un modo predominante de corrupción ha estado ligado al poder ejecutivo, las ganancias y el botín ilegal del patronazgo realizado por virreyes, caudillos, presidentes y dictadores. Un segundo modo, duradero aunque fluctuante, lo constituyen las corruptelas militares, por ejemplo, en el manejo irregular, en la adquisición de armas y equipos, como también el manejo irregular de la deuda pública externa e interna en diferentes gobiernos, los sobornos en la aprobación de y implementación de contratos, adquisiciones y obras públicas. En este punto, los contratistas y empresarios que dan sobornos, ansiosos de tener así cuantiosas ganancias monopólicas, simplemente trasladan el mayor costo en que así se incurriría a los costos generales de los proyectos públicos en cuestión. Los ministros, congresistas y jueces que reciben sobornos permiten y fomentan así el incremento de las transacciones generales y minan la eficiencia y el prestigio de las instituciones reguladoras y correctivas claves. Todos estos factores contribuyen a la formación, según Quirós, de ciclos de corrupción, y esto es lo que analiza durante todo su libro. Sin embargo, una aclaración importante concierne a la distinción entre ciclos de corrupción sistémica y la corrupción percibida. Esta corrupción percibida puede ser más volátiles y dependientes del destape de escándalos o a través de los medios de la sociedad civil y un sistema político conflictivo, así como la reacción moral y ética que dichos escándalos generan. Describir estos detalles de la corrupción es necesario, aunque no suficiente, para el historiador. Se debe evaluar los efectos de la corrupción y los intereses corruptos tienen sobre la evolución del Estado y el bienestar general de la población. Y aquí nos explica un poco de historia. Quirós nos dice que en el antiguo régimen en Francia se vendía oficios
y cargos, y eran ampliamente considerados como venal, pero se justificaba como un mal necesario. Montesquieu, quien poseía un cargo heredado, opinaba que este sistema era útil, pues daba a otros la oportunidad para ennoblecerse y además fomentaba la creación de la riqueza. Para Diderot se trataba de una barrera contra el despotismo. También nos habla de la Constitución estadounidense, que se diseñó para extirpar la corrupción e impedir y rechazar la dañina influencia de la corrupción en su gobierno. Asimismo, resalta Quirós las grandes transformaciones políticas que reformaron el control parlamentario sobre el absolutismo patrimonial en Inglaterra en 1980. Finalmente, nos da una introducción a cada uno de sus capítulos. Sin embargo, antes nos dice, por ejemplo, que los empleados públicos y diplomáticos y administradores imperiales británicos, educados en la ética, los servicios públicos desinteresados, propagaron entonces alrededor del mundo sus reconstituidas posturas liberales contrarias a la corrupción. El poder ejecutivo en países latinoamericanos normalmente era muy dominante y dominaban al poder legislativo y al poder judicial. Este fue el caso del Partido Socialista Español en el decenio de 1980, en los gobiernos de Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Carlos Saúl Menem en Argentina, Carlos Salinas en México, de Arnoldo Alemán en Nicaragua, de Alan García y Alberto Fujimori en Perú, y casos recientemente hechos públicos, el régimen de Hugo Chávez en Venezuela y del Partido de los Trabajadores de Ignacio Lula da Silva en Brasil, y la corrupción personal de altos funcionarios solamente es la parte más visible y a veces espectacular del tema. Otro ejemplo histórico de la capacidad de adaptación de un fenómeno persistente y estructural bajo las nuevas transgresiones institucionales. En suma, los estudios teóricos y empíricos sobre la corrupción pasada y presente señalan aspectos claves que deben detectarse en el análisis de las evidencias históricas. En primer lugar, debe prestarse atención especial al grado de eficiencia de medidas legislativas y judiciales encarnadas en constituciones y códigos legales, en lograr normas significativas para detener y controlar la corrupción. Y en segundo lugar, las evidencias sobre los efectos de corrupción tuvo sobre las políticas económicas, fiscales y financieras adoptadas pueden indicar el costo potencial de las decisiones tomadas bajo influencia de corruptos intereses creados. En tercer lugar, se pueden correlacionar las variaciones de la estructura de los incentivos e inhibidores para la corrupción, como las cambiantes condiciones institucionales y tecnológicas surgidas a partir de auges económicos, guerras y conflictos internacionales. En cuarto lugar, concentrar el análisis en instituciones específicas como las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, podría revelar el grado de penetración de la corrupción económica y política en instituciones claves a costa de la democracia e intereses nacionales. En quinto lugar, la participación de compañías, inversionistas y agentes extranjeros que se adaptan, atraen o refuerzan las tendencias nacionales de una corrupción persistente debiera ser evaluada cuidadosamente en contraposición de las opiniones que se indican a los intereses foráneos como los grandes culpables de la corrupción interna. En sexto lugar, la búsqueda de apoyo venal por parte de las fuerzas políticas, sus líderes organizados en partidos políticos desde mediados del siglo XIX, ilustran la corrupción sistemática de la disputa por el poder y el gobierno y el control del gobierno. En séptimo lugar, debe ejercerse una vigilancia particular sobre el poder y el papel de la prensa, de otros medios de comunicación, ya sea reforzando las estructuras corruptas o sirviendo como instrumentos de la sociedad civil para limitar la corrupción.